Hola, bienvenidos al Libro de la Semana, un espacio de contrapunto en donde te recomiendo libros financieros, económicos para seguir aprendiendo más acerca de estos temas. Y en esta ocasión te voy a presentar o te voy a recomendar el libro, es un libro más histórico, pero que tiene que ver mucho con temas de pánicos financieros y con temas de regulación y con temas obviamente históricos. Se llama El Pánico de 1907, The Panic of 1907, escrito por Robert Brunner y Sean Carr. No lo he visto en español, lo compré en Amazon, está en inglés, está bastante legible, ¿no? No es un inglés muy complicado. Y en esencia lo que hace es que analiza una de las crisis financieras más importantes en la historia de Estados Unidos, pero no necesariamente una de las más conocidas, que es el pánico de 1907, ¿no? Generalmente hablamos de la debacle de 1929 o 1987, ¿no? La caída bursátil, etcétera, etcétera. Pero el pánico de 1907 no es un pánico que es muy conocido. Sin embargo, es un pánico que tuvo muchas repercusiones en el sistema financiero de Estados Unidos y en el sistema financiero global, ¿no? Fue una crisis bien importante, ya que en esta crisis se pudieron identificar patrones recurrentes de cómo funcionan las crisis financieras, los pánicos financieros y cómo pueden prevenirse y mitigar, ¿no? Una de las consecuencias de este pánico de 1907 fue la creación de la Fed en 1913, por ejemplo. Antes de 1913 no existía un prestamista de última instancia como es el Banco Central, ¿no? Entonces, bueno, el libro en esencia examina pues, el pánico, que fue un colapso que pues, prácticamente casi destruye al sistema bancario de Estados Unidos. Los factores de la crisis en general fueron varios. La primera es un sistema frágil, un sistema financiero frágil. Como les decía, no había un prestamista de última instancia. El papel de John Pierpont Morgan, ¿no? El original JP Morgan, ¿no? El que fundó este banco, el banco más grande del mundo hoy por hoy, y cómo él tuvo que coordinar el rescate de los bancos. Es decir, JP Morgan o John Pierpont Morgan tuvo que actuar como la Fed, como si fuese la Fed en su momento. ¿No? Él era respetado, él era uno de los banqueros más importantes de Estados Unidos, tuvo que juntar a varios banqueros, hizo un fondo de rescate, tuvo que hacer actos de presencia en distintas casas de bolsa para que vieran que de cierta manera él o el sistema financiero estaba respaldado por él como persona, y esto ayudó muchísimo a que este pánico bajara. Eh, Dato curioso, por eso en 2021, 2022 llamaban o llamaron a este ahora preso Sam Bankman-Fried el JPEG Morgan, ¿no? Un poco, fue una alusión a este pánico de 1907, cuando Sam Bankman intentó inyectar confianza al debacle de varios, o sea, después del debacle de varias plataformas de cripto en el mundo, ¿no? Obviamente las plataformas de criptomonedas pues, no tenían un respaldo central, como puede ser un banco central, y por lo tanto, pues la caída que tuvo varias plataformas debido a una falta de confianza en el sistema, pues hizo justamente un efecto dominó que tiró a varias plataformas. Entonces sale este cuate al que apodaron de manera muy atinada el JPEG Morgan. ¿Por qué? Porque pues, así son los archivos de los NFTs que en su momento no pues, eran imágenes, eran JPGs. Bueno, es un poco para explicar esa parte de la historia financiera de hace varios años, de por qué a este cuate lo comparaban con el original JP Morgan. Obviamente, pues, no tiene nada que hacer la comparación, fue una comparación simplemente simpática. Pero bueno, en 1907 justamente existían 16.000 instituciones financieras y ninguna de ellas estaba regulada, ninguna de ellas tenía un prestamista de última instancia, no había un banco central. Para que se den una idea, hoy hay cerca de 8.000 en Estados Unidos, la mitad, y con un prestamista de última instancia y regulación, ¿no? Otra de las razones fue la especulación desenfrenada. La desconfianza nace a partir de la caída de una de las instituciones, de uno de los principales bancos de Nueva York, el Knickerbocker Trust Company.
cae y, bueno, empieza como efecto dominó, a generar pánico y a traer la caída de otras instituciones. Pero bueno, no les cuento más. Hay varias anécdotas aquí de cómo empezó, de cómo funcionaba el tema del oro en su momento, de cómo empiezan a verse las corridas bancarias, de la caída del Knickerbocker, de cómo todo también empezó con un intento de arrinconar el mercado de cobre en la bolsa de Estados Unidos. Fueron varias razones, no se las cuento, léanlo, está bien interesante. Y en esencia, el libro te deja como enseñanza que la confianza es clave para los mercados financieros, que las crisis son cíclicas, tienden a seguir patrones y que la intervención rápida es clave para contener los daños. Como les decía, el libro es bastante accesible para personas sin formación económica. Los autores explican conceptos financieros y ejemplos históricos de manera clara y detallada. Y por último, el libro, los dos últimos capítulos son, uno es de enseñanzas, ¿no? Es un poco de qué pasó, o sea, más bien qué enseñanzas nos deja la crisis de 1907. Y el último capítulo son esas reflexiones, digamos que aterrizadas a la crisis del 2007, ¿no? 100 años después del pánico de 1907, ¿qué aprendimos? ¿Qué no aprendimos? ¿Qué hicimos igual? ¿Qué hicimos bien en el 2007? Y pues, obviamente reflexiones para los años que vienen, ¿no? Es un libro muy interesante, no es un libro largo, es un libro que ya después de que le quitas definiciones y notas y índice, etcétera, etcétera, es un libro de 200 páginas. No es un libro difícil de leer. Cómprenlo, muy interesante, El Pánico de 1907. Y pues nada, si les gustó, recomiéndenlo. Pongan like, suscríbanse, comenten y nos escuchamos el siguiente viernes. Saludos.